Hola, gracias. Mi nombre es Liliana Cuervo, soy nutricionista clínica de la Universidad Javeriana, especialista en nutrición clínica y especialista en el manejo de enfermedades renales, de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Primero que todo, quiero contarles cuáles son las estadísticas en la cuenta de alto costo para el 2019 para Colombia. Tenemos que para el 2019 hay más o menos 4.500.000 casos de pacientes con enfermedad renal crónica o diabetes mellitus o hipertensión. El 20.3% de estos pacientes han sido diagnosticados con hipertensión o diabetes mellitus y tienen confirmado un diagnóstico de enfermedad renal crónica. De estos, el 30.8% no fueron estudiados para enfermedad renal crónica. La tasa de incidencia en el 2019 en Colombia es de 3.57 casos nuevos por cada 1.000 habitantes y la prevalencia es de 1.84% con una mortalidad de 36.9 casos por cada 100.000 habitantes. Si vemos de acuerdo con la evolución del tiempo del 2017 al 2020, pues la tasa de mortalidad viene disminuyendo, aunque sin embargo es bastante elevada, de 43.4 para cada 100.000 habitantes. La prevalencia y la incidencia es bastante incrementada también para esta enfermedad renal crónica. ¿Y qué es la enfermedad renal crónica? Pues la enfermedad renal crónica, de acuerdo a las guías KDIGO, se define como una disminución de la tasa del filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto, acompañada por anormalidades estructurales o funcionales que están presentes por más de 3 meses y tienen implicaciones importantes para la salud. Dentro de ese daño estructural, contamos más de 3 meses con o sin descenso de la tasa de la filtración glomerular y está manifestada por anormalidades patológicas, marcadores de daño renal urinario sanguíneos o pruebas de imagen, albuminuria mayor de 30 miligramos por 24 horas y la relación albúmina-creatinina mayor de 30 miligramos por gramo, teniendo en cuenta el daño estructural. Y tenemos el daño en la función renal que está definido por la tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros en 24 horas, presente por más de 3 meses y confirmada y diagnosticada por más de 3 meses. Es importante para la medición de la tasa de filtración glomerular. Se puede hacer con una depuración de creatinina que incluye orina de 24 horas, la creatinina en sangre y la creatinina en orina para definir esa tasa de filtración glomerular, que es bastante precisa y bastante exacta. O si no tenemos el volumen de orina de 24 horas, pues se puede utilizar una ecuación que solamente se utiliza el peso, la creatinina y el sexo de la persona, que se llama la ecuación de Cockcroft-Gault, para poder estadificar esa enfermedad renal crónica. ¿Dónde se estadifica? Se estadifica en las guías del KDIGO del 2012, de acuerdo a esta tabla que tenemos aquí, donde se miran los riesgos asociados tanto a la tasa de filtración glomerular como a la presencia de albuminuria en orina. Al cruzar esta información, la tasa de filtración glomerular y el resultado de albuminuria, podemos mirar el pronóstico de severidad de esa enfermedad renal crónica y podemos definir en qué estadio se encuentra el paciente para poder tomar las medidas, en este caso nutricionales respectivas, y evitar que de alguna forma la progresión de la enfermedad renal crónica sea acelerada. Una vez que el paciente ingresa o pierde su función renal totalmente, cuando esa depuración de creatinina está por debajo de 15 mililitros por minuto, pues ya se piensa en buscar un tipo de terapia de reemplazo renal que puede estar dado por la hemodiálisis o por la diálisis peritoneal. Son 2 tipos diferentes de modalidades que van a compensar metabólicamente, van a compensar al organismo, van a poder eliminar las toxinas, se van a eliminar las sobrecarga de líquidos, y es una forma de prolongar la vida y de además dar una buena calidad de la misma. ¿Cuáles serían los objetivos de la terapia del tratamiento nutricional? Entonces, pues básicamente el primero sería retrasar la progresión de la enfermedad renal para que ese paciente no ingrese rápidamente a diálisis, pero durante ese proceso de disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica es importantísimo desde el punto de vista nutricional mantener o recuperar el estado nutricional.
¿Por qué? Porque estas dietas pueden tener algún tipo de restricción proteica, puede tener algún tipo de restricciones de electrolitos y de otros elementos macro, micronutrientes que pueden, en ese proceso de retrasar la progresión de la enfermedad renal, pueden generar en el paciente estados de desnutrición o de compromiso nutricional importante. Otro de los objetivos importantes de esta terapia nutricional es prevenir o corregir los síntomas y las alteraciones metabólicas propias de la enfermedad renal crónica, que son un conjunto de alteraciones que de alguna manera también van a afectar el estado nutricional, y por eso es importante como lograr un equilibrio o un balance entre disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica y al mismo tiempo lograr mantener, mejorar o recuperar el estado nutricional del paciente. Hay algunos scores para poder definir o detectar el riesgo nutricional en los pacientes renales. Tenemos el score de malnutrición e inflamación, que se conoce como el MIS, el Protein Energy Wasting, se llama así, que es el PW, el desgaste proteico energético, la valoración global subjetiva modificada, que es el DMS, y el índice de riesgo nutricional geriátrico. El Malnutrition Inflammation Score, o sea, el score de malnutrición e inflamación, surge del reconocimiento al rol que desempeña la inflamación en el síndrome de desgaste proteico energético, por lo que además de incluir las 7 variables del DMS, o sea, del Dialysis Malnutrition Score, adiciona 3 que incluye el índice de masa corporal, la concentración de albúmina sérica y la capacidad total de fijación de hierro o transferrina. En un estudio de pacientes retrospectivos que participaron 183 pacientes en hemodiálisis, se evidenció que el riesgo de muerte fue casi 5 veces mayor para quienes obtuvieron puntajes mayores o iguales a 6, comparados con aquellos con puntuaciones mucho más bajas. Entonces, aquí que tenemos en este Malnutrition Inflammation Score, tenemos la historia médica, en donde están los cambios del peso seco después de la diálisis, tenemos los cambios en la ingesta, síntomas gastrointestinales, la capacidad funcional, comorbilidades según el tiempo que lleva el paciente en diálisis. Eso son la historia médica. Y segundo parte está la historia o el examen físico, en donde se tiene en cuenta la pérdida de las reservas grasas o de grasa subcutánea, los signos de pérdida de masa muscular, de masa magra, el índice de masa corporal, los parámetros bioquímicos, está la albúmina y la capacidad total de fijación de hierro. Esto pues nos da un puntaje total de 0 a 30 puntos, normal cuando está por debajo de 3 puntos, una compromiso leve entre 3 y 5 puntos, un compromiso moderado entre 6 y 8 puntos y un compromiso grave mayor de 8 puntos. Ese es el Malnutrition Inflammation Score. El Protein Energy Wasting, que se llama así, lo podemos traducir al español como desgaste proteico energético. Es un estado catabólico resultante de todas las alteraciones metabólicas y nutricionales que ocurren durante todos los estadios de la progresión de la enfermedad renal crónica, el cual se caracteriza por una pérdida simultánea de masa muscular y reserva grasa. Lo más importante que hay que tener en cuenta es que este es un estado catabólico constante que ocurre durante todos los estadios de la enfermedad renal crónica. Para el diagnóstico del desgaste proteico se tienen en cuenta 4 grandes puntos. Tenemos los criterios bioquímicos, en donde está la albúmina, la prealbúmina y el colesterol. El criterio de masa corporal, donde se tiene en cuenta el índice de masa corporal menor de 23, la pérdida de peso no intencionada, mayor de 5% del peso en 3 meses o mayor del 10% en 6 meses, y la grasa corporal menor del 10% de la masa corporal. Dentro del el otro parámetro es la masa muscular, que tenemos pérdida de masa muscular mayor del 5% en 3 meses o mayor del 10% en 6 meses. Disminución de la masa muscular del brazo mayor del 10% en relación con el percentil 50 de la población de referencia, y la generación o aparición de creatinina. Y en la ingesta dietética tenemos ingesta proteica menos de 0.8 gramos por kilo para los pacientes que están en diálisis, y menos de 0.6 gramos por kilo en los pacientes que están prediálisis. En estadios 2 y 5 de la enfermedad renal crónica, con una ingesta calórica
por debajo de 25 calorías por kilo durante por lo menos 2 meses. Se requiere cumplir al menos un criterio en 3 de las 4 categorías, pero lo más importante para hacer este score es que cada criterio debe ser documentado al menos en 3 ocasiones con 2 a 4 semanas de diferencias para poder decir que el paciente tiene desgaste proteico energético. El otro score que se utiliza con bastante frecuencia es la valoración global subjetiva modificada. Esta se llama la Dialysis Malnutrition Score en inglés, que se llama DMS. Es una herramienta que está validada para evaluar el estado nutricional de pacientes que se someten a diálisis. Fue diseñada con el objetivo de ser aplicado en pacientes en diálisis, tal como estoy diciendo, y evalúa 7 variables como son el cambio de peso, la ingesta de alimentos, los síntomas gastrointestinales, la capacidad funcional, la grasa subcutánea, signos de desgaste muscular y comorbilidades, dentro de las cuales se incluye el tiempo de duración de la diálisis. Cada parámetro puede tener una asignación de 1 normal a 5 muy grave, por lo que el puntaje máximo de 35 puntos indica un estado severo de malnutrición. Entonces, esta es nuestra herramienta de modificación de DMS. Entonces, es una valoración global subjetiva como la que se utiliza normalmente, sino que adicionalmente se adicionan 2 puntos importantes, que está la comorbilidad, que hace referencia al tiempo que el paciente lleva en diálisis, y algo muy importante que son los signos de edema y ascitis. ¿Cómo es el puntaje? Puntaje adecuado de 8 puntos. Riesgo nutricional con desnutrición leve de 9 a 23 puntos. Una desnutrición moderada de 24 a 31 puntos. Una desnutrición grave de 32 a 39 puntos. Y una desnutrición severa en 40 puntos. El otro score que se utiliza mucho y es de bastante conocimiento es el índice de riesgo nutricional geriátrico en población mayores de 65 años, donde tenemos en cuenta el peso actual, el peso ideal y la albúmina que presenta el paciente. Menos de 82, hablamos de una malnutrición severa. Entre 82 y 92, una nutrición moderada. Entre 92 y 98, un bajo riesgo nutricional. Y mayor de 98 es un paciente que se encuentra sin riesgo. Y el otro score que es muy importante, que es el Malnutrition Screening Tool, o MST, que es una herramienta de tamización de malnutrición, que sería como su traducción en español, y es un instrumento que consta solamente de 3 preguntas y que fue desarrollado y utilizado en Australia para ser aplicada en todos los pacientes adultos usando una información de rutina muy sencilla. Es fácil, es rápida de aplicar, tiene 2 de las 3 preguntas se refieren al apetito y la pérdida no intencional de peso. Fue desarrollada para establecer el riesgo nutricional en un adulto hospitalizado. Sin embargo, en algunas IPS se utiliza como herramienta de tamizaje en el paciente que está ambulatorio. Entonces acá, como dije anteriormente, es una herramienta que incluye 2 parámetros para evaluar. Por un lado, se valora el apetito del paciente, si el paciente tiene inapetencia, si el apetito está conservado, donde se ha tenido en cuenta la disminución de la ingesta por cualquier motivo. Y en el otro punto tenemos en cuenta la pérdida de peso, y de acuerdo a esta pérdida de peso y a si hay apetito adecuado o no, pues se hace la clasificación. El riesgo nutricional se define si la puntuación obtenida es mayor o igual a 2 puntos, o sin riesgo de desnutrición, si la puntuación es menor o igual a un punto. ¿Qué métodos adicionales pues debemos o se pueden utilizar además de los scores o los para hacer tamizaje nutricional? Tenemos la evaluación de la composición corporal y la antropometría, que siguen siendo métodos absolutamente indispensables y necesarios para poder definir el estado nutricional de los pacientes. En antropometría, pues seguimos utilizando la talla, la circunferencia del carpo, el índice de masa corporal, que nos define más con diagnóstico nutricional un riesgo nutricional, la circunferencia braquial muscular, la circunferencia de la pantorrilla, el peso corporal y el pliegue del tríceps, que son medidas antropométricas pues universalmente conocidos por todos. En la talla, pues tenemos el método normal para hacer la medición de la talla. Si no podemos tallar al paciente como
se establece, pues se puede utilizar la fórmula de la talla por altura, rodilla, talón o la talla por brazada. Y algo muy importante aquí son los pesos. Tenemos que hablar del peso actual. Tenemos en el paciente renal, uno siempre tiene que hablar del peso actual, del peso usual, del peso ideal, del peso seco y el porcentaje de cambio de peso. Son diferentes tipos de pesos, pero que nos van a dar una idea importante de si el paciente viene perdiendo peso o viene recuperando peso, o si el paciente, por el contrario, viene ganando peso en agua, que es una de las peores situaciones que se pueden presentar, porque son pacientes que ya pues, necesitan adicionalmente, con todas las restricciones de la dieta, necesitan restricciones también en el aporte de líquidos. Es importante definir ese peso seco del paciente. El peso seco del paciente vendría a ser como el peso que tiene el paciente sin la sobrecarga de líquidos. Hay una tabla que se utiliza, es muy frecuente cuando uno no usa impedanciometría y no puede objetivizar esa sobrehidratación. Uno puede utilizar esa tabla donde, de acuerdo al edema del paciente, uno puede definir cuánta cantidad de sobrehidratación en agua tiene y de esta forma pues definir o establecer el peso seco. Entonces hablamos de si el paciente tiene edema a los tobillos, hay que restar 1 kilo al peso actual. Si el paciente tiene edema hasta las rodillas, restamos de 3 a 4 kilos del peso actual. Si tiene un edema hasta la raíz de la pierna, restamos de 5 a 6 kilos de ese peso actual. Y si está en la nasaca, pues restamos más o menos de 10 a 12 kilos del peso actual y tendríamos el peso seco. O sea, vuelvo, repito, el peso sin sobrehidratación. Pero adicionalmente tenemos en cuenta que los pacientes renales, que muchos de ellos son diabéticos, tienen o presentan amputaciones. Dependiendo de la amputación, también tenemos que hacer la corrección del peso. Para esto está esta tabla, donde nos establece qué porcentaje debemos restarle al peso actual de acuerdo a la amputación. Y aquí es importante tener en cuenta que si el paciente tiene amputación y tiene adicionalmente sobrehidratación, pues debemos hacer la corrección tanto de la sobrehidratación como de la amputación, y de esa forma tener en cuenta en realidad el peso seco sin el miembro que falte en la amputación para poder definir en algún punto, por ejemplo, el índice de masa corporal. Si las amputaciones son bilaterales, los porcentajes se duplican, y aquí tenemos que, por ejemplo, para un brazo completo tendríamos que restar el 5% del peso, para una pierna el 16% del peso, y ya pues para cada parte especificada de la extremidad hay unos porcentajes. Vuelvo y repito, para amputaciones bilaterales se tienen que duplicar los porcentajes y hacer ese ajuste del peso. También es importante el porcentaje de cambio de peso, el cual pues también es ampliamente conocido por todos, pero es el peso usual menos el peso actual sobre el peso usual por 100. Recordemos, siempre que hablamos de paciente renal, tenemos que tener ese peso actual lo más exacto posible para poder definir en realidad ese cambio de peso. Es el cambio de peso reciente, últimas 6 meses, con relación al peso usual. Se le da muchísima importancia. Suele suponerse que todo enfermo que haya perdido en forma involuntaria un 10% de su peso corre riesgo de desnutrición, y el que uno tenga un 30% debajo de su peso, pues corre un grave riesgo de morir, porque su estado nutricional está bastante alterado. Entonces, ¿cómo interpretamos este cambio de peso? En una semana hay una pérdida de peso significativo de 1 a 2% y una pérdida grave de peso mayor del 2%, teniendo en cuenta una semana. Teniendo en cuenta un mes, hablamos de pérdida significativa del 5%, grave más del 5%. En 3 meses, 7.5%. Pérdida significativa más de 7.5, pues pérdida grave de peso, y en 6 meses 10% de pérdida significativa y más del 10% una pérdida grave de peso.
En realidad no se recomienda utilizar el índice de masa corporal como indicador de estado nutricional de los pacientes en diálisis. ¿Por qué? Porque en realidad el índice de masa corporal nos muestra un número de un peso que no sabemos o no se puede diferenciar en realidad cuáles son los compartimentos. No podríamos saber de ese peso cuánto es grasa, cuánto es músculo o cuánto es agua. Entonces, si uno hace el índice de masa corporal con el peso actual sin tener en cuenta el peso seco, seguramente ese resultado va a estar sobreestimado o subestimado y no es un indicador claro para definir el estado nutricional o para definir un diagnóstico nutricional. Sin embargo, con todos los estudios que se han hecho, el índice de masa corporal sí nos puede medir un riesgo de mortalidad. Y a medida pues, que va disminuyendo ese índice de masa corporal ese índice de masa corporal, pues disminuyendo nos va a definir un riesgo de mortalidad importante. Hay que tener en cuenta esta parte. Sin embargo, pues podemos hacer la clasificación de acuerdo a las tablas para personas mayores o menores de 60 años, de acuerdo con ese índice de masa corporal. Pero vuelvo y repito, lo más importante de ese índice de masa corporal es tener el peso seco del paciente, como se explicó anteriormente. Sin embargo, yo no puedo decir, por ejemplo, que un paciente con índice de masa corporal de 25, menor de 60 años, esté en sobrepeso. Tendría yo que hacer adicionalmente otras valoraciones como la antropometría para mirar realmente si es exceso de grasa o porque el índice de masa corporal lo puedo tener falseado con exceso de masa muscular y pues como les dije anteriormente, como único número no me va a servir para hacer un diagnóstico nutricional. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta porque además para el score de desgaste proteico energético está el índice de masa corporal. La circunferencia del brazo, importantísima, sigue siendo una medida de antropometría confiable, válida, arroja una información muy rápida de la masa muscular de un individuo, se realiza con una cinta métrica, preferiblemente plástica y con una precisión recomendada de 0.5 centímetros. El paciente debe estar en posición vertical, con el codo flexionado, 90 grados, se toma en el punto medio entre el acromion y el ocrénano, con la cinta colocada perpendicularmente al eje longitudinal del húmero. Una vez identificado el punto medio, el paciente extiende su brazo libremente y se mide la circunferencia en el punto marcado medio. Idealmente se debe hacer en el brazo que no es dominante. El pliegue tricipitar también, una medida antropométrica muy confiable, nos permite pues, definir esa reserva grasa para en realidad complementar el diagnóstico del estado nutricional. Se mide en el punto medio del brazo, entre el acromion y en su punto más superior y externo y la cabeza del radio en su punto lateral y externo. La medición se hace con el brazo relajado y colgando lateralmente. El pliegue formado de manera paralela al eje longitudinal con el pulgar y el índice de la mano izquierda se separa del músculo subyacente y se mide en este punto, colocando el adipómetro perpendicularmente al pliegue. Las guías Kadoki recomiendan que en adultos con enfermedad renal crónica de estadio 1 a 5 o post-trasplante, en ausencia de edema, se puede utilizar el pliegue del tríceps cutáneo para evaluar la grasa corporal, pero es importante que el paciente no tenga edema en sus miembros superiores porque pues, igualmente saldría esa medición inadecuada. Y la circunferencia muscular del brazo que se va a definir a partir de la ecuación conocida por todos, en donde se tiene en cuenta la circunferencia del brazo y el pliegue del tríceps. Se considera déficit de masa magra cuando el valor se encuentra por debajo del percentil 10. Y ya para terminar esta parte de antropometría, entonces podemos mirar la reserva calórica, la reserva proteica, baja por debajo del percentil 10, normal entre el percentil 25-50 y alta por encima del percentil 90. Otro parámetro importante que se utiliza es la circunferencia de la pantorrilla. Es un parámetro sensible que se ha propuesto como un marcador de pérdida de masa muscular en los pacientes adultos mayores
En los casos de pacientes con enfermedad renal crónica, su aplicación puede ser de gran utilidad y pues para esto el paciente debe estar sentado con la pierna derecha descubierta y en un ángulo de 90 grados. El evaluador debe posicionarse de manera que pueda observar la parte más prominente de la pantorrilla, en donde se pondrá la cinta métrica para la medición. En un valor inferior a 31 centímetros indica riesgo de desnutrición. Volvemos a tener en cuenta, y es importante tener en cuenta, que tanto la circunferencia del brazo como la circunferencia de la pantorrilla no tienen ninguna validez si el paciente tiene edema en miembros inferiores, en miembros superiores o si el paciente se encuentra en anasarca. Entonces, para eso también es importante, porque en este caso, pues estas medidas perderían toda especificidad por ese edema. Otra medida importantísima para poder definir estado nutricional y definir líquidos, sobrecarga de líquidos, es la impedanciometría. La impedanciometría es un método invasivo en donde se pasa una corriente eléctrica pues, de muy bajos voltajes a través del cuerpo, y a través de esa corriente eléctrica se pueden obtener resultados de masa muscular, de composición grasa y de estado de hidratación, y tal vez es la forma más completa y más rápida para poder obtener de una forma muy segura estos resultados y poder definir un estado de diagnóstico nutricional y de estado de sobrehidratación. Diferentes herramientas diagnosticables o diagnosticadas o que generan diagnóstico, como la valoración global subjetiva, el índice de masa corporal, ninguno de ellos evalúa la hidratación corporal. Y en este punto tal vez es donde la impedanciometría tiene muchísimo valor, porque no solamente mide la masa grasa, la masa muscular, sino que adicionalmente arroja un resultado de hidratación, de sobrehidratación, que es muy importante para el paciente renal, porque pues todos sabemos que a medida que se pierde la diuresis, pues se van acumulando líquidos en el organismo, y estos líquidos pues en realidad generan un mayor riesgo de mortalidad en estos pacientes. Otra parte importante es también tener en cuenta la ingesta de alimentos, un recordatorio de 24 horas, frecuencia de consumo de alimentos, cuestionario de alimentos específicos para poder definir qué tipo de alimentos, cuántas calorías, cuánta proteína está comiendo el paciente. En el cuestionario de consumo de alimentos específicos incluir el fósforo, el calcio, el potasio, los líquidos, el sodio, y indirectos que se pueden utilizar como la aparición de nitrógeno ureico en 24 horas para poder definir la rata catabólica proteica, que hace referencia a la cantidad de proteína que consume el paciente por día para su peso seco. Importantísimo, parámetros bioquímicos que deben incluirse en todas las valoraciones. Para los pacientes que están en diálisis hay una medición que es el KTB, que es la dosis de diálisis. Esa dosis de diálisis nos muestra que también, o si el paciente está siendo bien dializado o no, debe ser mayor de 1.2. Hay otros parámetros que tienen mucha importancia, como la albúmina. La albúmina en los pacientes renales no la definimos tanto como un indicador de estado nutricional, vuelvo a lo mismo, ya que la albúmina es una proteína de fase aguda en estados inflamatorios como los que normalmente tiene el paciente, pues esta albúmina puede estar disminuida y no necesariamente hace referencia a un compromiso nutricional, entonces tiene que tener una interpretación importante. El nitrógeno ureico en sangre, el calcio, el colesterol, la creatinina, el fósforo son elementos que se tienen que medir con regularidad en estos pacientes, así como también el HDL, la hemoglobina para poder definir anemia o no, la hemoglobina glicosilada, el hematocrito, las LDL, los linfocitos, el potasio, el sodio, los triglicéridos, el volumen corpuscular medio. Entonces digamos que es como todo el kit o la batería de laboratorios que necesitamos en el paciente renal, bien sea en prediálisis o en diálisis, para complementar y poder realizar un tratamiento nutricional adecuado de acuerdo a los resultados que arrojen estos laboratorios. Riesgos relativos de mortalidad y morbilidad en pacientes en prediálisis, pues básicamente no los puede dar la albúmina.
por debajo de 4, menor de 4, requiere una atención especial el paciente que ya empieza a tener una albúmina menor de 3.5. El potasio, que lo tenemos que manejar más o menos entre 3.5 y 5.5 milequivalentes por litro. El nitrógeno ureico urinario, que no sea mayor de 60 miligramos por decilitro en pacientes prediálisis. En pacientes en diálisis, de pronto ese nitrógeno urinario puede estar un poco más elevado y ya no vendría a ser una prueba tanto como de daño renal, sino ya vendríamos a interpretarla más como una prueba de nutricional, como un indicador nutricional en pacientes en diálisis. Se podría relacionar con una ingesta adecuada proteica más o menos. Si el BUN pues empieza a disminuir progresivamente, pues eso ya también nos da idea de que la ingesta proteína es muy disminuida, ya que el BUN pues viene a ser el resultado del metabolismo proteico de esas proteínas que se consumen. El fósforo, que es otro indicador importante, tenemos que debe estar entre 5.5 y 4.5. Cuando está por debajo de 4.5 hace más referencia a compromiso nutricional y baja ingesta proteína, ya que las proteínas van a aportar fósforo, y más de 5.5 pues ya es un riesgo de generar también todas las alteraciones del metabolismo calcio-fósforo propios de la enfermedad renal crónica. El calcio, que es importante que no esté por debajo de 8.5 ni mayor de 11. La hormona paratiroidea, que se maneja con niveles entre 100 y 300, para estos pacientes es adecuado, ya que muchos manejan hormonas paratiroideas muy elevadas. La glicemia, que no esté mayor de 100 miligramos por decilitro, y la hemoglobina glicosilada, que no esté tampoco mayor de 7. Y el colesterol es importante tampoco que esté bajo. El colesterol también forma parte del score del desgaste proteico energético, ya que la hipocolesterolemia puede estar presente en los pacientes y se asocia más a desnutrición y se asocia más a riesgos de mortalidad. Para hacer un resumen importante de los aportes proteicos, calóricos y demás, entonces tenemos idealmente en los pacientes entre estadios 2 a 5 de la enfermedad renal crónica, hay un target de manejo de proteína que está entre 0.6 y 0.8 gramos por kilo. Sin embargo, hay muchas corrientes que actualmente utilizan dietas por debajo de 0.6 gramos por kilo, suplementándolas con cetoanálogos o suplementándolas con aminoácidos esenciales. Si yo me paso en una etapa prediálisis por encima de 0.8 gramos por kilo, pues puedo tener una ventaja, y es que puedo disminuir el desgaste proteico energético, pero tengo una gran desventaja, y es que puedo hacer que el paciente acumule más toxinas y que avance más rápidamente la enfermedad renal. Si yo me voy por debajo de una dieta de 0.6 gramos por kilo, puedo, si no la suplemento adecuadamente con cetoanálogos o con aminoácidos esenciales, lo que puedo hacer es que puedo llevar al paciente a que presente mayor desgaste proteico energético, pero de alguna forma puedo lograr disminuir más la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces digamos que el safe target, el punto de seguridad está entre 0.6 y 0.8 gramos por kilo. Algunos estudios y algunas revisiones hablan de que en pacientes que están en estadio 3A o 3B con desgaste proteico energético, puedo aumentarme a 1 gramo por kilo por un tiempo prudencial mientras que hago una recuperación de masa muscular, y luego puedo volver a una restricción de 0.8 gramos por kilo. Cuando el paciente ya pasa a hemodiálisis o a diálisis peritoneal, pues los aportes de proteínas son mucho más elevados. Hablamos de 1 gramo por kilo o de 1.2 gramos por kilo para hemodiálisis, y de 1.2 gramos por kilo a 1.3 gramos por kilo para diálisis peritoneal. Esto debido a que en las terapias de diálisis hay grandes pérdidas de proteína durante los tratamientos, y deben ser recuperadas por la vía oral para evitar el compromiso nutricional de los pacientes. Con el aporte calórico para todos los estadios de la enfermedad renal crónica, incluyendo diálisis y diálisis, bien sea con hemodiálisis o diálisis peritoneal, deben ser dietas altas en calorías, y hablamos de 30 a 35 kilocalorías por kilo al día.
Estas dietas son importantes que sean hipercalóricas, sobre todo en los estadios prediálisis, para poder mantener y guardar la función de esa proteína que estamos consumiendo, que no se generen procesos catabólicos, que no se busquen otras vías alternas donde, para suplir necesidades energéticas, donde lo que vamos a hacer es perder, por ejemplo, músculo o reservas grasas. Entonces siempre se va a buscar que las dietas sean hipercalóricas. Es importante, de acuerdo al manejo de los síndromes, del síndrome urémico en la enfermedad renal crónica que se está mostrando acá, debe hacerse restricción de sal, la restricción de potasio también empieza desde los estadios 4, hay restricción de fósforo, hay restricción de líquidos. Cuando ya el paciente está hematizado, no se empieza a hacer restricción de líquidos, ni de potasio, ni de fósforo, sino en el momento en que el paciente empieza a presentar hipercalemia, hiperfosfatemia o sobrehidratación. Entonces, de acuerdo a las guías KDOGI del 2020, ¿qué nos dicen? Entonces, nos dice que en adultos con enfermedad renal crónica de estadio 1 a 5 o post-trasplante que son metabólicamente estables, se recomiendan dietas de 25 a 35 calorías por kilogramo de peso corporal en función al sexo, a la edad y la actividad física, la composición corporal y el objetivo de querer uno recuperar el peso del paciente. Entonces, de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Con el tema de la proteína, entonces, ¿qué nos dicen? Restricción de proteínas en pacientes con enfermedad renal crónica que no están en diálisis y que no tienen diabetes. En adultos con enfermedad renal crónica de estadio 3 a 5 que están metabólicamente estables, se recomienda restricción de proteína con vigilancia estrecha, con o sin cetoanálogos, para reducir el riesgo de esta enfermedad renal de 0.55 a 0.6 gramos por kilo o de 0.28 a 0.43, como les dije anteriormente, con cetoanálogos o aminoácidos adicionales para poder cubrir los requerimientos de proteína. Restricción de proteína en pacientes con enfermedad renal crónica que no están en diálisis y que tienen diabetes, estadio 3 a 5. Entonces se habla de una ingesta proteica de 0.6 a 0.8 gramos por kilo para mantener un estado nutricional estable. Entonces, esto es en pacientes sin diálisis, sin diabetes y pacientes sin diálisis y con diabetes. La ingesta dietética de proteína en pacientes con hemodiálisis y diálisis peritoneal sin diabetes, entonces hablamos de aportes de proteína de 1 a 1.2 gramos por kilo para mantener un estado nutricional adecuado. Y en pacientes con hemodiálisis o diálisis peritoneal con diabetes, igual, de 1 a 1.2 gramos por kilo. En algunos casos, como les dije anteriormente, digamos que hay varias guías para poder establecer estos requerimientos. Estas son las últimas, las más actualizadas del 2020 de las guías KDOGI, pero algunas guías como dice que se puede, en casos, por ejemplo, de que el paciente tenga peritonitis en diálisis peritoneal, donde hay un mayor pérdida de proteína, se debería incrementar ese aporte de proteína por encima de 1.2. El tipo de proteína, entonces, en pacientes adultos, con enfermedad renal crónica de 1 a 5, no hay evidencia suficiente para recomendar un tipo de proteína en particular, si proteína vegetal o proteína animal. Sin embargo, las nuevas tendencias buscan que el mayor aporte de proteína sea de origen vegetal y no de origen animal en pacientes en prediálisis. El ácido fólico se recomienda que en pacientes que tienen hiperhomocisteinemia se recomienda no complementar de manera rutinaria el folato con o sin complejo B, ya que no hay una evidencia clara que demuestre la reducción en los resultados cardiovasculares adversos.
En pacientes estadio 1 a 5 o post-trasplante se sugiere recetar folato, vitamina B12 y complementos del complejo B para corregir la deficiencia o insuficiencia de folato o vitamina B12 según o de acuerdo con los signos y síntomas clínicos asociados. Vitamina C se recomienda la suplementación de 90 miligramos al día para hombres y de 75 miligramos al día para mujeres en estadio 1 a estadio 5 o post-trasplante de la enfermedad renal crónica. Vitamina D se recomienda en adultos con enfermedad renal crónica estadio 1, 5, post-trasplante. Se requiere suplementación de la vitamina D en forma de colecalciferol o ergocalciferol para corregir todas las deficiencias de 25-hidroxivitamina D. Recordar, y es importante, que la vitamina D se debe dar en forma activa, en forma de calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Recuerden que la vitamina D se activa en el riñón y pues con la enfermedad renal crónica no se activa adecuadamente, entonces ya tiene que venir esta vitamina D en forma activa. Vitaminas A y E se recomienda suplementar de forma rutinaria con vitamina A o E, con cierta precaución, ya que podemos de pronto encontrar que haya toxicidad por estas vitaminas. No se recomienda en realidad una suplementación tan estricta, solamente de pronto podríamos mirarlo en casos específicos que haya deficiencia o hipovitaminosis de estos dos tipos de vitaminas, pero en caso de que se realice la suplementación debe monitorizarse seguidamente o estrechamente por el riesgo parcial que tienen de toxicidad. La vitamina K se recomienda que aquellos pacientes que reciben medicamentos para la anticoagulación no reciban suplementación de vitamina K. Selenio y zinc, dice que se recomienda no suplementar de manera rutinaria el seleno o el zinc, aunque algunas veces se utiliza de forma rutinaria la suplementación con zinc, ya que nos favorece, es un antioxidante y nos favorece la mejoría del apetito de los pacientes. El calcio, entonces, en adultos que no toman análogos de la vitamina D, se recomienda que se prescriba una ingesta de calcio de 800 a 1000 miligramos. Y esto pues también es importante hacer una monitorización del mismo, hacer un seguimiento del calcio, del fósforo, de la hormona paratiroidea, de la vitamina D, ya que todos estos están conjugados dentro de un mismo espectro y que se debe de valorar seguidamente y muy concienzudamente estos elementos. Ok, para la prescripción de alimentos para propósito médico especial, entonces en Colombia actualmente se prescriben y se ordenan a través de la herramienta tecnológica que todos conocemos, MIPRES, a la cual da acceso a todas las tecnologías en salud que, aunque no están financiadas con recursos del Plan de Beneficios de Salud, deben garantizarse como un mecanismo de protección individual. ¿Qué nos sugieren las guías para poder hacer la formulación de estos MIPRES? Entonces tenemos pacientes con estadio 3 a 5 o post-trasplante que tienen riesgo de desgaste proteico energético o en realidad con desgaste proteico energético se recomienda inicio de estos suplementos nutricionales o estos alimentos especiales mínimo por un tiempo de 3 meses del alimento para mejorar el estado nutricional y tener un asesoramiento dietético, ya que si el paciente no logra consumir la ingesta de calorías y proteínas que se requiere por vía oral, es importante entonces hacer la formulación de este suplemento nutricional para poder cubrir los requerimientos nutricionales que en algunos casos son bastante elevados y que el paciente no logra cubrirlos por su ingesta propiamente. En adultos con enfermedad renal crónica 1 a 5, con una ingesta crónicamente inadecuada y cuyos requerimientos de proteínas y energía no se pueden alcanzar con asesoramiento dietético
y suplementos nutricionales orales, se recomienda una prueba de, se puede dar una alimentación por sonda enteral o nutrición parenteral, o en algunos casos se habla de nutrición intradialítica o nutrición intraperitoneal. La nutrición intradialítica es la nutrición parenteral que se hace a través de la máquina de diálisis, y la nutrición intraperitoneal en algunos países, no lo hacemos aquí en Colombia, se sustituye un porcentaje de la destroza que utilizan los pacientes en la bolsa de diálisis, se cambia ese porcentaje de destroza por aminoácidos para así de alguna forma obtener un mayor aporte de aminoácidos, pero vía intraperitoneal en estos pacientes que están en diálisis peritoneal. Los criterios para priorizar la prescripción de soporte nutricional en los pacientes renales: está el tamizaje nutricional, importantísimo, que ya miramos cuáles podían ser, y que el paciente se encuentre en riesgo de malnutrición o realmente en malnutrición. El índice de masa corporal menor de 18.5 en adultos y menor de 22 en adultos mayores. Pérdida de peso mayor del 10% en tiempo indefinido o mayor de 5% en 3 meses, en los últimos 3 meses. Pacientes con desgaste proteico energético identificados en la consulta nutricional de acuerdo a los criterios establecidos y con el tiempo establecido para hacer la clasificación nutricional. Y pacientes con diagnóstico de malnutrición por déficit de alimentos. Los pacientes con riesgo de malnutrición en los cuales se determine que requieren un alimento de propósito médico especial deben clasificarse al momento de la prescripción con el código CIE-10 E441, que hace referencia a desnutrición proteico-calórica leve. Es importante para las personas que realizan consulta y actividad nutricional con los pacientes renales y con cualquier tipo de pacientes, llevar unos indicadores de seguimiento. Por ejemplo, en esta tabla hay unos indicadores, unos ejemplos de seguimiento de indicadores que son importantes, y ahí es importante fijarse una meta para poder lograrlos. Tenemos la detección de riesgo nutricional, la valoración nutricional en pacientes con riesgo, los requerimientos de los alimentos médicos especiales, la prescripción de estos alimentos, el plan y las metas y las terapéuticas que se quiere lograr para estos pacientes, la integridad alimentaria por falta de acceso y la permanencia de la prescripción de estos alimentos médicos. Tenemos también indicadores de resultado. La meta pues ya se organiza de acuerdo a los requerimientos de la institución o a los requerimientos que se tenga personalmente como profesional. Está el estado nutricional global en adultos mayores. Tenemos el estado nutricional por CIE-10, el seguimiento al resultado de la intervención con esos alimentos de propósito médico especial y el seguimiento al resultado de la intervención nutricional. Es importante que la población que se tendrá en cuenta en el denominador para el cálculo de los indicadores corresponde a la cohorte de pacientes que están diagnosticados con enfermedad renal crónica entre estadio 1 y 5, con o sin terapia de reemplazo renal. Los CIE-10 considerados o que se tienen en cuenta para la construcción del indicador son el E43X, que hace referencia a desnutrición proteico-calórica severa no especificada, el E440, desnutrición proteico-calórica leve moderada, el E441, desnutrición proteico-calórica leve, y el E46X, desnutrición proteico-calórica no específica. Se sugiere que la periodicidad de la medición de los indicadores sea inicial para establecimiento de la línea de base y cada 3 meses. Y se sugiere realizar un proceso de articulación con los indicadores de resultado de la cohorte de pacientes correspondientes a estadios 1 a 5 en torno a los indicadores que den cuenta de los resultados globales de los pacientes. Recomendaciones para la implementación. Entonces, en el marco de la implementación del protocolo, se deben brindar orientación para reducir algunas barreras. Primero, se recomienda siempre en la historia clínica incluir una
o varias herramientas para la identificación de ese riesgo nutricional de enfermedad renal crónica. Entonces, siempre en la historia clínica debe ir consignada las herramientas de tamizaje nutricional que definen que ese paciente está en enfermedad renal crónica y que tiene un riesgo nutricional importante derivado de esa enfermedad renal crónica. Se recomienda a su vez incluir variables de medición de antropometría si no tengo impedanciometría. Entonces debo incluir el índice de masa corporal que se sigue utilizando en todo el mundo, los parámetros antropométricos conocidos clásicamente y también la fuerza prensil que nos define también muscular. Se recomiendan considerar herramientas para cuantificación del consumo de alimento, por ejemplo, las tablas de intercambios de alimentos. También se recomienda incluir en esa historia clínica un esquema informático del plan terapéutico y qué metas se busca conseguir con ese paciente. Y se recomienda adicionalmente también incluir una variable que dé cuenta de riesgo de malnutrición derivado de problemas de acceso a los alimentos. En este caso se puede utilizar, por ejemplo, la rata catabólica proteica, la ingesta proteica promedio, la ingesta de calorías promedio, para poder complementar que el paciente en realidad sí requiere un alimento especial para el tratamiento de su enfermedad renal crónica. Ok, bueno, ya para finalizar, entonces vamos a mirar cómo sería ese plan de cuidado nutricional. Primero, lo más importante es identificar el riesgo de malnutrición. Si el paciente está en riesgo de malnutrición o si no tiene ningún riesgo de malnutrición. Si el paciente tiene riesgo de malnutrición, ¿qué es importante y prioritario? Remitir al profesional de nutrición y dietética, ¿cierto? Ese profesional de nutricional y dietética primero pues tiene que hacer una valoración nutricional objetiva, en donde haya una evaluación de parámetros bioquímicos, una valoración antropométrica de composición corporal y una evaluación de la ingesta de alimentos. Con estos tres grandes grupos de esa valoración nutricional objetiva y con los parámetros antropométricos que se mencionaron durante la presentación y los parámetros bioquímicos también que se mencionaron en la presentación, con toda esta información el profesional en nutrición va a decir si el paciente se encuentra en riesgo nutricional importante o no. Si el paciente no tiene riesgo nutricional importante, es importante, sin embargo, que el paciente asista periódicamente a los controles de nutrición y a los controles médicos para poder definir en qué punto ya requiere una atención especializada y una suplementación importante. Y si el paciente tiene ese riesgo derivado de toda la valoración nutricional objetiva, pues es importante reportar todos estos o consignar todos estos datos en la historia clínica y referir los resultados al servicio correspondiente. Entonces, aquí, ¿qué es importante mirar? Primero, pues que el tamizaje nutricional, el paciente esté en riesgo de malnutrición o ya esté en malnutrición, que el índice de masa corporal sea menor de 18.5 para adultos y menor de 22 para adultos mayores, que haya tenido una pérdida de peso mayor del 10% en un tiempo indefinido y mayor del 5% en los últimos 3 meses, pacientes con desgaste proteico energético ya identificado en esa consulta nutricional como un diagnóstico y pacientes con diagnóstico de malnutrición por déficit de alimentos. Si no hay, no se cumplen con estos criterios, pues ¿qué se va a hacer? Recomendaciones nutricionales y de alimentación, establecer metas terapéuticas y estrategias para poder mejorar y del nutricionista para llevar un control estricto del paciente. Si sí se encuentran estos resultados de la valoración nutricional, entonces primero que todo hay que mirar el porcentaje de requerimiento nutricional a cubrir a través de la alimentación y la diferencia debe ser cubierta por ese alimento con propósito médico especial. En los casos en el que el soporte nutricional oral no logra cubrir los requerimientos nutricionales del paciente, hay que hacer una evaluación por el equipo multidisciplinario para definir un mecanismo nutricional adecuado. ¿Qué se busca? Pues es importante el plan de tratamiento, las metas específicas,
la prescripción del APME, dosis, tiempo e indicadores, y programar el control y la reevaluación por nutrición y dietética para hacer un seguimiento y definir si ese suplemento o ese alimento de propósito médico especial ha cubierto los requerimientos de calorías y proteínas y ha solventado de alguna forma en el tiempo y ha recuperado nutricionalmente al paciente. Para terminar, es importante, volvemos a recordar, el paciente renal crónico es un paciente que está en constante movimiento nutricional, por así decirlo. No es un paciente que está estable, es un paciente que tiene altibajos, es un paciente que tiene muchos problemas con el apetito, tiene muchos problemas con las alteraciones metabólicas, es un paciente que requiere un acompañamiento estricto de la parte médica y de la parte nutricional. Por eso es importante lograr hacer estos tamizajes, estas valoraciones, hacer una adecuada interpretación de los parámetros bioquímicos y con toda esta información poder de verdad brindarle al paciente oportunidades para, no solamente para prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica y llegar a diálisis, sino que si en algún punto el paciente necesita o ya requiere de la diálisis, buscar un mejor estado nutricional o que el paciente ingrese a diálisis con un buen estado nutricional para que la sobrevida sea mucho mayor. Muchas gracias a Abbott por la invitación y a todos por la atención que han prestado a esta presentación. Muchas gracias.